Cristo Jesús. Amén. El rey se va. El rey se va. Así hemos leído en 2 de Samuel 15. El rey de Israel, David, el dulce cantor, el salmista, el capitán, se va, se iba de la ciudad de Jerusalén. Y estoy seguro que muchos del pueblo no podían entenderlo. ¿Cómo que el rey se va? ¿Cómo que nuestro rey se va? No puede ser. Si Dios mismo le ha prometido a David que su reino sería inconmovible, Dios en el 2 de Samuel 7 hizo un pacto con David. ¿Cómo puede ser que se vaya de Jerusalén? ¿Cómo puede ser que deje de ser rey? No puede ser a que ahora se vaya. Si David es incluso nuestro capitán, es nuestro guerrero, el hombre más valiente, el mejor soldado, quien venció al gigante Goliat, ahí en 1 Samuel 17, quien ha traído victoria a Israel contra todos los países, todos han venido a pedir paz, todos han venido y han sido subyugados. Si la gente lo quiere, si es el rey que es uno con su gente, el rey humilde que está como uno más con su pueblo. Si las naciones han venido a postrarse delante de él, a pedirle paz, ¿cómo puede ser que el rey se vaya? Pero así ocurre en estos capítulos. En estos capítulos vemos que David sale de Jerusalén, abandona la ciudad, huye, el rey huye por la traición de su hijo Absalón. Y el rey así encomienda su vida a Dios. Y lo que ocurre en Israel ahora es que Israel se divide. Comenzará después una guerra civil, pero Israel se divide entre los seguidores de David y los seguidores de su hijo Absalón. El rey se va. Ese es nuestro título para la predicación de hoy. El rey se va. Y el rey se iba. Y esta verdad de que el rey se iba nos transporta a 1000 años después de lo ocurrido con David. Porque hay otro rey que también se iba a ir. Nos transporta a otro momento, otro rey que vino mucho después. Un rey de reyes, un rey verdadero. Otro que era el capitán, el vencedor, el rey de reyes, que se tenía que ir de este mundo. Ese rey le dijo a sus seguidores: os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Estoy hablando de Jesús, del Cristo, aquel verdadero rey de reyes, aunque no ungido rey con una corona física, pero ungido rey por el Espíritu Santo. Y sus discípulos no le entendían, le decían: pero ¿cómo que te tienes que ir? Si hace solo unos días todo el mundo estaba cantando Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey bendito en las alturas. Si la gente ha venido en muchas ocasiones para proclamarte rey, si eres el Hijo de Dios, Dios te ha prometido el reino, Dios ha hecho un pacto contigo, Jesús. Si desde Judea, en Samaria, en Galilea, incluso griegos vienen de otras naciones para oírte, para escuchar tus enseñanzas, para oír lo que tú tienes que decir, ¿cómo que te vas a ir, Jesús? Pero Cristo se iba a ir. Incluso Cristo anuncia a sus discípulos en Juan 14 que otro iba a venir. Dice en Juan 14, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, habiéndoles dicho que se iba, porque viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. Se iba el rey, venía un príncipe. ¿Os suena justo lo que ocurre aquí? Y Cristo, nuestro rey, se iba a ir de Jerusalén, iba a salir después de la noche en el aposento alto, salió de Jerusalén a orar en Getsemaní. Cristo nuestro Rey se iba de Jerusalén y salió de Jerusalén para morir fuera de Jerusalén en el Calvario. Y Cristo nuestro Rey se iba de este mundo, se fue para reinar en la gloria. Y la respuesta entonces es: ¿de qué lado estás? ¿Estás del Rey? ¿Estás del lado del Rey que se fue para reinar en la gloria? ¿O estás del lado del príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo? Estás del lado de Satanás. No hay punto medio. Tú dices: bueno, yo ni uno ni otro. No hay punto medio. O eres de David o eres de Absalón. O eres de Cristo o eres de Satanás. Hoy vamos a ver 4 cosas que vemos en estos capítulos. El rey David
abandona Jerusalén. Y hay cuatro cosas que vamos a ver. En primer lugar veremos la traición al rey. En segundo lugar veremos la actitud del rey. En tercer lugar veremos los encuentros que tuvo el rey, los encuentros con el rey. Y en cuarto lugar veremos los consejos acerca del rey. Pero vamos a ir viendo punto a punto, vamos a ir viendo estas cosas. En primer lugar, la traición a este rey. La traición al rey. Lo vemos en el capítulo 15. Del 1 al 17 vemos ya esta traición. David había sido rey, pero alguien le traiciona. ¿Y quién es este traidor? No alguien de fuera, sino alguien de dentro. Su propio hijo. Su propio hijo traiciona a su rey. Su hijo Absalón. Absalón, aquel cuyo nombre declaraba: mi padre es paz. Sí, y él era guerra. Él era traicionero. Y ya era algo que se veía venir. Si os acordáis de la semana pasada, hablábamos de Absalón. Esta traición se veía venir. David había sido tan blando con su hijo, dejando de hacer lo que quería, no juzgándole como debía cuando Absalón mató a su hermano Amnón, incluso dejándole volver a Jerusalén sin castigo alguno, dándole carta blanca para que hiciera lo que quisiera. Y ahora nos dice el capítulo 15 que 4 años le dejó hacer lo que quisiera ahí en Jerusalén, ganarse el corazón de los israelitas, incluso mentir sobre su padre, decir mentiras sobre David. Se le dejó esto por 4 años. Ahora, David quizá pensó que nunca llegaría tan lejos, que llegaría algún momento que Absalón se arrepintiera, y estoy seguro que David estaba orando por su hijo. Hay pocas cosas más duras que tener un hijo rebelde, pero aquí en la vida de David esto llega más lejos, porque no solo este hijo busca robarle todo lo que era de David, es lo que hace Absalón, robarle todo lo que era suyo, sino que va un paso más lejos, desea y busca matar a su propio padre. Y ahora ya era tarde, David ya no podía corregirle, había llegado su hijo demasiado lejos. Y aquí hay un consejo para los padres. Padre, cuando tu hijo es pequeño, ahora que puedes, corrígelo. Llegará un día que sea demasiado tarde, cuando lo único que podrás hacer con tu hijo es orar por él, decir una palabrita por aquí, por allá, y ya está. Ahora es el tiempo, antes de que sea demasiado tarde. El hijo de David, Salomón, un hijo sabio, nos recuerda esto en Proverbios 29, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Proverbios 13:24, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Y después dice, librará su alma del Seol, del infierno. Corrige al muchacho. Una vez una madre vino a hablar con el pastor de una iglesia y tenía un hijo pequeño y le dijo: pastor, no sé cómo hacer y quería preguntarle algo. El pastor dijo: sin problema, pregunte. Y la madre dijo: ¿cuándo tengo que empezar a corregir a mi hijo? ¿Cuándo tengo que empezar? El pastor dijo: pues, ¿qué edad tiene el hijo? Y la madre dijo: tiene 7 años, acaba de cumplir los 7 años. Y el pastor le dijo: pues váyase para casa porque lleva 7 años de retraso. Desde temprano, los niños deben ser corregidos e instruidos en el camino del Señor. David no hizo eso con Absalón. Y Absalón traicionó, se rebeló contra su propio padre. Y en el versículo 7 al 8, Absalón hace algo que es, diríamos, rastrero. Absalón le dice a David que va a ir a Hebrón, a esta ciudad donde David fue coronado rey. Voy a ir a Hebrón. Y encima le dice: voy a ir a Hebrón porque he consagrado mi vida a Dios. Cuando estaba fuera, yo le dije a Dios que si me traía otra vez de vuelta a casa, yo consagraría mi vida a Dios y ahora quiero servir a Dios. Absalón sabía el lenguaje que tenía que utilizar. Sabía el lenguaje de santito para agradar a su padre. Sabía lo que le gustaba a su padre. Así que Absalón aquí utiliza ese lenguaje de santito diciendo: voy a Hebrón para servir al Señor, para consagrar mi vida a Dios. ¿Cuántos hijos han hecho algo así también? Sí, yo le digo a mi padre que el Señor ha tocado mi corazón, que he orado y creo que esto es la voluntad del Señor para mi vida, y así mi padre me va a dejar hacer lo que quiera. Yo le digo a mi padre que me dé dinero, que voy a comprarme una Biblia, y así él me da lo que yo quiera.
Ah, papá, yo no me he dormido en el culto, no, estaba orando por todos, seguro. Hijo de creyentes, si eres hijo de creyentes, cuidado con coger el nombre del Señor y arrastrarlo por el barro de tu pecado, utilizarlo falsamente para lo que te place a ti. Cuidado. Uno de los mandamientos dijo el Señor: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y después dice una amenaza, dice: porque no tendrá por inocente Dios al que coja su nombre y lo utilice en vano. Aquí Absalón estaba cogiendo el nombre santo de Dios y utilizándolo en vano, arrastrándolo por el fango para solo tener una excusa, una mentira para hacer su pecado. Sabía que David estaría contento oyendo que su hijo iba a consagrar su vida a Dios, pero nada más lejos de la realidad. Ahora, no solo Absalón había traicionado a su padre, había otra traición, porque leemos que cuando Absalón va a Hebrón, llama en el versículo 12 a un tal Aitofel gilonita. Este hombre Aitofel había sido consejero de David, otro hombre que traiciona a David. Es más, se nos dice que este era un hombre muy cercano a David, era su consejero, su guía y su familiar. En el Salmo 55, y hemos leído hoy el Salmo 3, que fue escrito en este tiempo de la vida de David, también el Salmo 55, lo más posible, fue escrito en este tiempo de la vida de David, e incluso también seguramente el Salmo 41. Era un tiempo en el que David fue y acudió a Dios. Y en el Salmo 55 dice David: no me afrentó un enemigo, versículo 12, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y lo más seguro es que estas palabras David se refería a Aitofel, el consejero traicionero. Un hombre que cuando estaba con David había mostrado mucha devoción y andaba con David en la casa de Dios. Y parecía que era muy cercano a David. Incluso se nos dice en el capítulo 16 de 2 de Samuel, versículo 23, que cuando David tenía por consejero a Aitofel, lo que decía Aitofel era como la palabra de Dios. Eso era palabra de Dios. Y este hombre ahora se une a la conspiración contra David. No solo a Absalón, sino también a Aitofel. Pero no solo ellos dos. Leemos, y el versículo 12 del capítulo 15 nos dice que la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Leemos que cada vez había más. Absalón, el hijo de David, nos dice que había robado el corazón de los israelitas, con buenas palabras, con darle lo que ellos querían oír. Había robado su corazón, haciéndose el grande, teniendo una larga cabellera, como nos dice, teniendo hombres que corrían delante de él. La gente se quedó impresionada. Y había un sentir en el pueblo, en muchos del pueblo, de decir: yo creo que a David ya se le ha pasado la hora. Yo creo ya que David, incluso quizá Dios lo habrá abandonado a lo mejor. Yo creo que lo que ha hecho David con Betsabé y lo que hizo con Urías, eso es tan malo que para David ya no hay salvación. Y el versículo 2 del capítulo 3 de Salmos, que lo ha leído el hermano Sebi, la gente comenzaba a decir de David: ya no hay para él salvación en Dios. Ya Dios lo ha abandonado. David ha pecado, Dios lo ha abandonado. Se olvidaban de que Dios es grande en misericordia. Se olvidaban de que David se había arrepentido. Se olvidaban de que Dios muestra su gracia. Y esa es la herida más dolorosa que le hicieron a David. Es cuando escuchó que la gente decía: ya no hay para él salvación. Dice Spurgeon: si todas las pruebas que nos vienen del cielo, todas las tentaciones que ascienden del infierno, todas las cruces que se levantan de la tierra pudieran mezclarse y oprimirnos, no podrían hacer una prueba tan terrible como la que está contenida en ese versículo. No hay para él salvación en Dios. Es la más amarga de todas las aflicciones, temer que no haya ayuda ni salvación para nosotros en Dios. David es lo que estaba escuchando. La gente diciendo: ya no hay para él salvación. Y así viene el tentador muchas veces y después de nuestro pecado nos dice: ya has perdido la salvación, ya no hay para ti salvación, ya has llegado demasiado lejos.
Pero recordemos que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recordemos que al corazón contrito y humillado no despreciará nunca el Señor. Él lo ha dicho así. Ahora, esta traición de Absalón, de Aitofel y del pueblo, especialmente la de Aitofel a David, era un anticipo de otra traición que ocurriría en la vida de Cristo. ¿Os acordáis de quién fue el traidor en la vida de Cristo? Fue Judas. Judas fue el traidor. Judas, que había seguido a Jesús por 3 años, que había sido amigo, que había sido como su familia del grupo íntimo de Jesús. Judas, que el mismo Cristo, cuando Judas vino a traicionarle con un beso, el mismo Cristo le dijo, amigo, amigo. Judas traicionó a Cristo. Judas, que seguramente en la última cena Cristo estaba recostado sobre el pecho de Judas. Él fue el que traicionó a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, como David, fue traicionado por su amigo. Incluso el Salmo 41 nos habla de esto, hablando y anticipando a Cristo, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Os acordáis lo que ocurrió en la última cena? Cristo le dio el pan a Judas, el traidor. Dice, él alzó contra mí el calcañar, el tobillo, eso significaba se rebeló contra mí. Cristo sufrió la traición más alta que si te traicionara tu propio hijo, traición más alta que la de David. Cristo la sufrió. Y en esa traición de Judas no es una traición solo de Judas. También el hijo por creación de Dios, Adán, traicionó a su padre. También todos nosotros, creados por Dios, hemos traicionado a Dios en nuestro pecado. La traición más alta la ha sufrido Dios y nosotros somos culpables. Nosotros hemos sido los Absalones y los Aitofeles, los traidores que hemos traicionado a Dios. Cuando Él nos creó en perfección, cuando Él incluso mandó a su Hijo, nosotros traicionamos a Dios y por nuestro pecado Cristo tuvo que ir a la cruz. Vemos aquí una traición al rey, traición a David, pero en segundo lugar vemos la actitud que tenía el rey. La actitud que tenía el rey. Y esa actitud no solamente la vemos aquí, la vemos también en los salmos que David escribe, porque hemos dicho 3 salmos al menos fueron escritos en este tiempo de la vida de David. Y te pregunto a ti especialmente, ¿cómo reaccionarías si tu mismo hijo te traicionara de esta manera? ¿Cómo reaccionarías si alguien que amas, algún amigo cercano, te traiciona de esta manera? Que no solamente te traiciona tu amistad, sino que es que busca matarte, busca robarte todo lo que es tuyo y busca matarte. ¿Cómo reaccionarías ante eso? ¿Reaccionarías con revancha? Él me la ha hecho, se la voy a volver a hacer. ¿Reaccionarías con miedo? ¿Reaccionarías escondiéndote debajo, no queriendo saber nada de nadie? ¿Reaccionarías con angustia? ¿Reaccionarías con egocentrismo? ¿Voy a salvarme yo y no me importan los demás? ¿Reaccionarías con desesperación? ¿Cómo reaccionarías? Vamos a ver la reacción y la actitud del rey de David. En primer lugar, una de las actitudes es una actitud de aceptación. Es una actitud de aceptación, de resignarse de alguna manera a la voluntad de Dios. Versículo 14, David dice, a sus siervos, levantaos y huyamos. Por un lado se ve incapaz de detener a su hijo, no quiere luchar contra él. Por otro lado, no ve problema alguno en ceder aquello que le pertenece. David había conquistado esa ciudad, David había edificado ese palacio, David había traído el arca ahí, pero no tiene ningún problema en ceder lo que le pertenece. ¿Os acordáis de Job, lo que él dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. No se agarra a todas sus posesiones diciendo, esto es mío, nadie me lo va a quitar, ni mi propio hijo. No, cede, acepta lo que él ve como la voluntad de Dios. Su actitud también es una actitud protectora, podríamos decir, porque David deja la ciudad de Jerusalén y la razón es para que la ciudad no sea atacada. Protege así la ciudad. Si él se hubiera quedado en Jerusalén, la ciudad hubiera sido atacada por Absalón, pero él deja la ciudad para proteger
la ciudad, para proteger a los habitantes de la ciudad. Es generoso, desinteresado, abnegado, no pensando en sí mismo, en su protección, sino en la protección de los demás. Pero la actitud, por supuesto, de David es una actitud también de tristeza y lloro. Tristeza y lloro. Mira lo que dice el versículo 30. David está comenzando a salir de la ciudad y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Era la despedida más triste. Esta ciudad de Sión, esta ciudad de Jerusalén que tanto David amaba, que estaba en tantos salmos, en tantas canciones. David se despide de la ciudad. David se despide, y no se despide por alguna razón alegre, se despide porque la ciudad va a ser conquistada, va a ser habitada por un hombre malvado, que encima es hijo del mismo David. Un hombre que no le importa a Dios, un hombre que no le importa a su padre. Por eso David llora. Jamás pensaron que tendrían que salir así de Jerusalén. 1000 años después de David, otro hombre también salió de Jerusalén, un hijo de David. Y en este mismo lugar, el Monte de los Olivos, también llamado Getsemaní, ahí también otro hombre, hijo de David, lloraría. Y nos dice Hebreos que lloró ahí Cristo. Nos dice Lucas que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Cristo, el hijo de David, en el mismo lugar de David también lloró y oró a su Padre en un momento de angustia. Allí Cristo estaba llorando, estaba ya sufriendo el castigo del pecado, ese inicio de ese derramamiento de la ira de Dios ya estaba comenzando a caer sobre él. Y ahí Cristo lloró. Nos dice Lucas, ese sudor era como gotas de sangre. Hay una enfermedad, hematidrosis. ¿Qué es eso? Que el sudor se convierta, parezca y sea como sangre. Y eso es lo que sufrió. Comenzó ahí a sufrir Cristo por nosotros. David nos habla de Cristo, su sufrimiento, su lloro, cómo Él salió de Jerusalén y allí lloró, y lloró por ti y por mí, por el sacrificio que Él iba a hacer. Y leemos aquí en el versículo 30 que todo el pueblo hizo también lo que David hacía, le acompañó en su lloro. Pero ¿sabéis cuántos acompañaron a Cristo en su lloro? Ninguno. Todos los discípulos le abandonaron, se durmieron pensando en su comodidad, en el sueño que tengo, en mí mismo. Y Él sufrió esto solo, completamente solo. Y lo sufrió por ti y por mí, allí en el huerto de Getsemaní. Qué triste que Él tuviera que estar solo, pero tenía que ser así. Cristo tenía que estar solo porque solo Él podía llevar el castigo del pecador. La actitud fue una actitud de lloro y lamento, pero la actitud de David, en medio de todo esto, era una actitud confiada en Dios. David no sabía el futuro que le esperaba. Él estaba saliendo de la ciudad, no sabía a dónde iba a ir. Quizá, pienso que en su mente estaba la idea de vagar otra vez, como había estado por años vagando, huyendo de Saúl. ¿Os acordáis? Por tantos años, en su juventud, vagando de sitio de los filisteos a Moab, aquí, allá, de un sitio a otro como errante. Así David quizá también pensaba que iba a estar. Pero en el Salmo 3, que hemos leído, David podía decir: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Podrías decir tú eso? Cuando sabes que a lo mejor esa noche van a venir a matarte, cuando sabes que no sabes, o cuando sabes que tu frigorífico está vacío, cuando sabes que no hay dinero para comprar las cosas. David no tenía nada para comer aquí. Cuando sabes que no tienes casa, que tienes que salir de tu casa huyendo, cuando sabes que no tienes nada, podrías decir: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Jehová se ocupa, el Señor se ocupa de mi protección, el Señor se ocupa de mi provisión, el Señor se ocupa de dónde voy a dormir esta noche. Él se ocupa. Así David estaba confiando en el Señor. A muchos de nosotros nos cuesta dormir cuando hay una pequeña cosa que se sale de nuestros planes, cuando el sueldo no va tan bien como pensábamos, cuando la cuenta del banco comienza a hacerse más pequeña, cuando hay inflación, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay cualquier cosa nos quita el sueño.
Y David, confiado en Dios, podía decir, yo me acosté, dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Su actitud era confiada en el Señor, también como la actitud de Cristo. La actitud del mismo Cristo que podía y estuvo confiando en su Padre hasta el último momento. Pero lo que más me sorprende es que la actitud de David también era una actitud de adoración, una actitud adoradora, porque nos dice el capítulo 15, el versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Pero David, ¿qué estás haciendo? Si vienen a por ti, si Absalón quiere matarte, ¿qué haces que vas a la cumbre del monte a adorar? ¿No hay otro momento para adorar, David? ¿No hay otro momento? Pero David sabía lo que era lo primero. Y David vuelve a ser aquí, ese hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tiene a Dios como primero. Dios es lo primero. Dios es siempre lo primero. Como Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, ¿os acordáis? Ahí en medio de la cárcel, con los pies en el cepo, teniendo la espalda destrozada por todos esos látigos, Pablo y Silas podían cantar al Señor y alabar su nombre, como nuestro Señor Jesucristo mismo en esa misma noche de su cruz, esa misma noche donde iba a ser entregado, nos dice Mateo 26:30, cuando hubieron cantado el himno, subieron al monte de los olivos. En el mismo lugar, Cristo adoró a Dios, cantó el himno antes de ir a Getsemaní a rogar a Dios. Cristo, sabiendo el sufrimiento extremo, tanto físico como espiritual que le venía, quería adorar a Dios. Te pregunto, hoy hemos cantado algunas canciones. ¿Es esa tu actitud? En medio de la dificultad más extrema que estés viviendo, yo no lo sé, tú lo sabes. En medio de los problemas más grandes puedes cantar, Él me sostendrá. Él me sostendrá. En medio de la dificultad más grande, de la traición más grande, de la tragedia más grande, puedes cantar, tengo paz con mi Dios. ¿Sabes quién escribió ese himno de Tengo paz con mi Dios? Lo escribió un hombre cuyas 4 hijas y su mujer habían cogido un barco para ir de América a Inglaterra. Y ese barco hubo una colisión, según entiendo, y sus 4 hijas murieron en el Océano Atlántico. Allí murieron sus 4 hijas. Y su mujer, cuando llegó a Inglaterra, su mujer fue rescatada, cuando llegó a Inglaterra le escribió un telegrama, como se hacía entonces, diciéndole, solo yo he quedado con vida. Y ese hombre en medio de ese momento, creo, según entiendo, se llamaba Horacio Spafford, ese hombre en medio de ese momento escribió este himno, tengo paz con mi Dios. Esa es la gracia que da el Señor en medio de la tragedia, esa es la misericordia que da el Señor para que le adoremos en el mismo momento de la oscuridad más grande de nuestra vida. Eso es lo que hizo David, eso es lo que hizo Horacio Spafford con este himno, tengo paz con mi Dios, y eso es lo que hizo Cristo. Salmo 55, 22, un salmo que fue escrito también en este tiempo, dijo David, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. En medio de la habitación del hospital puedes echar sobre el Señor tu carga. En medio de leer esa carta donde recibes esa noticia tan triste, o ese mensaje, mejor dicho, donde recibes esa noticia tan triste, esa tragedia, o esas noticias de esa enfermedad que esperabas que no tendrías. En medio de la tragedia más grande, en medio de la peor de las noticias, ¿puedes adorar al Señor? Que el Señor nos ayude a tener este tipo de actitud. Hemos visto la traición al rey, la actitud del rey. En tercer lugar queremos ver los encuentros con el rey, los encuentros que tuvo el rey, porque David al salir de Jerusalén no sale solo, sale acompañado de sus siervos y de su familia, pero Dios le guía a tener unos encuentros muy especiales. Y vemos aquí la gracia y la misericordia de Dios, que en nuestras aflicciones, en nuestras dificultades, su providencia, su mano muchas veces nos manda, si lo pudiéramos llamar así, encuentros divinos. Personas que se acuerdan de nosotros, que nos animan, que nos ayudan y nos fortalecen. Y todas estas personas que se encuentran con David, menos una, le animan
y le fortalecen. Y en estos encuentros que tiene David, en realidad era el mismo Dios encontrándose con él a través de estas personas. Y en nuestras pruebas, ¿no ha prometido Cristo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Así que David tiene unos encuentros. El primero de estas personas que se encuentra con David es un extranjero llamado Itai. Se nos narra esto en el versículo 18, los siguientes versículos. Itai lo podríamos llamar el extranjero entregado. Y me encanta este primer encuentro que tiene David. Nada más sale de la ciudad, va con sus siervos y su familia y se encuentra con este hombre llamado Itai y 600 hombres que han venido con él desde Gat. Gat estaba en los filisteos. Esta gente que se nos cuenta aquí eran extranjeros. No solo eso, dice David que eran desterrados. Los habían echado de la tierra de los filisteos. ¿Por qué? ¿Cómo? No se nos dice. Pero vemos que estos hombres amaban al Dios de Israel. Quizá nos podemos acordar que David había vivido allí en los filisteos por un tiempo. Y quizá el ejemplo de David llamó la atención a estos hombres. Y quizá dijeron, yo quiero saber más del Dios de esta nación. Yo quiero saber más del Dios de David. Es increíble, como mucho antes del Nuevo Testamento, mucho antes de que la puerta a los gentiles se abriera con Cornelio en Hechos 10, ya Dios estaba salvando gentiles, ya Dios estaba obrando. Y viene este hombre Itai y le dice una expresión a David. David, cuando el hombre este dice, cuando el hombre este viene, David le dice, no te molestes, quédate en la ciudad, no te molestes en venir, te vas a exponer a peligro. Y versículo 21, Itai responde y dice, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Te voy a seguir a donde quiera que vayas. ¿Os recuerda esto a Ruth, otra extranjera que le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, solo la muerte hará separación entre nosotras dos? Extranjeros que venían a recibir al Dios de Israel. Eran llamados prosélitos en ese tiempo, pero gentiles que no eran judíos, Dios los estaba trayendo hacia Él. Se estaba cumpliendo la promesa dada a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Es esa nuestra actitud y nuestra respuesta hacia Cristo? Nos encontramos con Él cada día y le decimos, Señor, vive Dios, que o para muerte o para vida, donde mi Señor Jesucristo esté, allí estará también tu siervo. ¿Es esa tu declaración para Cristo, el Rey de Reyes? Así habló Itai a David, así deberíamos decir nosotros a Cristo. El segundo encuentro que habían ido con David es los sacerdotes y el arca. Ahí encontramos a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes, lo habían acompañado al salir. Absalón, por supuesto, no quería nada con esta gente, Absalón pasaba de Dios y de todo lo que era la ley de Dios. Pero David, viendo que le acompañaban, dice a Sadoc y a Abiatar, volver a casa, volver a Jerusalén, no vengáis conmigo. David había aprendido la historia que él no iba a utilizar el arca como un amuleto en tiempos de guerra. ¿Os acordáis de aquella gente que utilizaba el arca como si tenemos el arca estamos seguros? No, David tampoco la iba a llevar de aquí a allá. Alguien podría morir en el camino como murió Uza por tocar el arca. Aunque David amaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, David sabía que la presencia de Dios iba mucho más allá del arca. Sí, el arca simbolizaba la presencia de Dios, pero David sabía que Dios estaría con él a donde quiera que fuere, aun si el arca no estuviera con él. Sabemos y nos encanta reunirnos los domingos como hermanos. Nos encanta venir aquí, cantar estas alabanzas, estar juntos como hermanos, escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que saber que la presencia de Dios no está recluida en estas cuatro paredes. La presencia de Dios nos debe acompañar en nuestro día a día, en nuestro hablar con la gente, en nuestras pruebas. Ahí está la presencia de Dios con nosotros. David tiene otro encuentro, por ejemplo, con este hombre Usai, que se muestra un consejero útil. Y David le dice, me vas a hacer carga si vienes conmigo, pero ve a la ciudad y puedo tenerte ahí como un consejero que hable a favor mía, a Absalón.
y le utiliza como alguien astuto e inteligente que estuviera con Absalón y le informara un poco de cómo iban las cosas. Vemos después en el capítulo 16 otro encuentro que tiene David con un tal Siba, que lo podríamos llamar el oportunista. El oportunista. Y cuando David baja del monte de los olivos, se nos dice que llega Siba. Si os acordáis, este era el criado de Mefiboset. Mefiboset era el cojo que David le mostró misericordia. Y este criado llega con bastantes provisiones, asnos para el transporte, panes, pasas y vino. Y Dios provee para David lo que necesitaban. No tenían comida, pero Dios se la manda. Dios iba a proveer todo lo que necesitaba David. Y parecía muy bueno lo que hace este hombre, pero vemos un poco las verdaderas intenciones, porque lo que estaba buscando era sacar beneficio. Cuando David le pregunta, ¿dónde está Mefiboset? Siba le miente y le dice, pues se ha quedado en Jerusalén para que le hagan rey. Por supuesto, eso era mentira, no era lo que Mefiboset estaba buscando. Él además estaba cojo, era imposible que eso ocurriera. Pero Siba lo dice, David se lo cree y David le dice, pues mira, te doy todos los bienes y las propiedades de Mefiboset. Se había salido con la suya. Sí trajo cosas buenas a David, pero lo hacía con una segunda intención, oportunista. Pero ¿sabes qué? Dios usa muchas veces hombres malos para sus buenos propósitos. Y eso nos deja con la boca abierta, pero Dios a veces lo hace así. Lo ha hecho en la historia, utilizó a malvados reyes como Ciro para hacer buenos decretos que los judíos pudieran volver a su tierra. Dios ha utilizado muchas veces a malos hombres para hacer sus buenos propósitos. Después David tiene un encuentro, que este encuentro sí que le hace más daño, y es con un tal Simei, que lo podríamos llamar el maldiciente. A veces en medio de las pruebas, Dios envía más pruebas. Y decimos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿No estaba suficiente mal como estaba? ¿Que encima envías más? No entendemos el por qué. Si las cosas ya me iban mal, ¿me mandas más cosas malas, Señor? Y así este hombre Simei, de Benjamín también, llega a David y le empieza a recordar todo lo que David ha hecho mal, le empieza a recordar y a mentir sobre David, le empieza a tirar piedras, empieza a hacer cualquier tipo de cosa. Abisai, el general de David, dice, mira, voy y me lo cargo, porque lo que está haciendo este hombre es fatal. Y David dice, mira, no, si Dios le permite hacer esto, que Dios se lo permita, déjalo. Dice, quiera Dios enviar bendición por la maldición que Él me está dando. Sabes que muchas veces es fácil hacer leña del árbol caído, como se dice. David había caído, David estaba huyendo y ahora es muy fácil darle patadas al árbol caído. Cuando está en el suelo, entonces rematarlo. Y eso es lo que quería hacer Simei aquí. Y ahí tendríamos que aprender como cristianos, esa no es nuestra actitud. Cuando hay un árbol caído, cuidado con meternos más y cuidado con decir, ¿has visto? Yo lo dije, mira cómo está. Cuidado con ese orgullo. Proverbios lo dice, cuidado de reírnos del enemigo que cae. Dice, puede ser que por nosotros reírnos, que Dios cambie las tuercas y a nosotros sea el que nos envíe la caída y a Él lo levante. Y Dios permite esto en la vida de David, en este momento tan malo, más dificultad para probarle. Y vemos cómo sufrió Cristo en medio de la peor dificultad, en medio del sufrimiento allí en la cruz. Había gente que lo hacía peor, sacerdotes, escribas, los judíos. Uno de los ladrones se reían de él, le injuriaban y lo maldecían ahí, en el peor tiempo del sufrimiento de Cristo. Encuentros que tuvo David, y al final en el capítulo 17, versículo 27, vemos que otros 3 o 4 personas vienen a traer más provisiones. Dios le da a David estos encuentros inesperados, pero llenos de la provisión de Dios, para animar a David, para darle esa exhortación, ese ánimo, esa seguridad de la provisión de Dios que Dios le da. Un encuentro personal con el Rey tuvieron todas estas personas. Y te quiero preguntar a ti, ¿has tenido tú un encuentro personal con Cristo? ¿Has tenido tú un encuentro personal con Cristo? Todas estas personas fueron a David a encontrarse con Él. ¿Y sabes qué? Para tú tener un encuentro personal con Cristo tendrás que salir. Tendrás que salir y abandonar
tu pecado. Tendrás que salir y abandonar ciertas cosas que te gustan. Tendrás que salir. Nos dice Hebreos 13, del 13 al 14. Habiendo hablado de que Cristo el Rey también salió, Él salió fuera de la puerta para morir fuera de la ciudad. Hebreos 13, 13 al 14 dice, salgamos pues a Él fuera del campamento. El Rey se va, tienes que encontrarte con Él fuera del campamento. Sale ahí, ve a Cristo, a su cruz, al Calvario, fuera de la ciudad, fuera del campamento, fuera del mundo, dejando el pecado, llevando su vituperio. Y dice, ¿por qué no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir? El dinero aquí no es lo que buscas, los amigos aquí no es lo que debes buscar, la ciudad permanente no es esta, es la ciudad del cielo la que debes buscar. Sal con el Rey y encuéntrate con Él. Y Él te salvará, y Él te salvará. Y en último lugar, vemos los consejos acerca del Rey, ya acabamos. Lo primero que aconseja Ahitofel, el final del capítulo 16, es un acto perverso. Hemos visto la traición al rey, la actitud del rey, los encuentros con el rey. Ahora vemos algunos consejos que se dieron acerca del rey. Y Ahitofel empieza a aconsejar, capítulo 16, versículo 16, y aconseja algo horrible, algo perverso, algo provocativo, algo inmoral y encima algo público. Le dice a Absalón que coja a las 10 concubinas que su padre había dejado en el palacio y que se acueste con ellas. Con las mujeres de su padre, algo prohibido por la ley de Dios. Es verdad que la poligamia estaba prohibida también, pero esto era aún mucho peor. Es como Ahitofel le dice, que la gente sepa, a Absalón, que vas en serio en esto de robarle a tu padre todo, que tus rebeliones vas en serio, que la gente sepa que ya no hay vuelta atrás, que tú odias a tu padre y tu padre te va a odiar a ti. Pero si esto no fuera suficiente, va un paso más allá y le dice a Absalón que no solamente haga esto en secreto, sino que lo haga público, que todo Israel vea esto con sus propios ojos, vea esto y esta inmoralidad la puedan ver con sus propios ojos. Y me recuerda esto a nuestros tiempos, cuando la inmoralidad, el adulterio y la perversidad no es que se cometa en secreto, es que ahora se comete en público, para que todo el mundo la vea. No haces más que enchufar esa cajita que tienes en casa, o ese móvil, o ese ordenador, y ahí está todo. Por eso tenemos que guardar nuestros ojos. Pero aquí esta inmoralidad estaba siendo pública para que todos lo vean. Absalón no solamente era un hijo rebelde, sino tan perverso y fornicario como Amnón, a quien él había matado. Ahora, ¿sabéis algo muy interesante? ¿Sabéis quién era familiar de Ahitofel? Ahitofel, este mal consejero, tenía una nieta que se llamaba Betsabé. Ahitofel era abuelo de Betsabé. Y seguramente todo esto era algo que Ahitofel había estado tramando por años. Desde que David cometió el pecado con Betsabé, Ahitofel llevaba planeando esta venganza. Tú destrozaste la vida de mi nieta y de su marido, ahora yo te voy a destrozar la vida a ti. Y así con sus palabras astutas, de las que David habla en el Salmo 55, dice, palabras más blandas que mantequilla, pero había guerra en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, pero son espadas desnudas. Y en toda esta maldad, el castigo del Señor se estaba cumpliendo. Dios ya le había dicho a David que esto ocurriría. Ahora, el consejo de Ahitofel era claro ahí: deshonra a tu padre. Pero Ahitofel va a un segundo consejo, capítulo 17, y le dice, no es suficiente eso, tienes que matar a tu padre. Tienes que matar a tu padre. Si lo matas a él, ya está. Tú buscas la vida de un hombre, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Antes de que David llegue a ningún lugar, mientras viaja, mátalo ya y todo Israel será tuyo. Un consejo malvado, pero en realidad era un consejo que de haber sido hecho le hubiera funcionado a Ahitofel, le hubiera funcionado a Absalón. Incluso se nos dice después que este era un consejo acertado, pero para lo malo. Así que Usai, que era el otro consejero, el que David había enviado, el consejero infiltrado, no lo tiene fácil. Estaba en el bando de David, era ese infiltrado. Y Dios guía todo para que Usai pueda dar un consejo y su consejo sea escuchado. Dios le da sabiduría. Era un tiempo ahora para ser astutos como serpientes. Y así Usai utiliza todo el poder de la retórica, ilustraciones y demás para convencer a Absalón y a su gente de que debían esperar.
para reunir a todo Israel y así atacar a David. Y por supuesto todo esto lo hacía para proteger a David, después informarle de lo que iba a pasar. Al final vemos que Ahitofel en su consejo no fue escuchado. Y Ahitofel, ¿qué es lo que hizo? Tuvo un final muy triste. Habiendo dado un consejo que no fue escuchado, nos dice versículo 23 del capítulo 17 que fue a su casa, a su ciudad, y allí se suicida y se ahorca. El mismo final que tuvo el traidor de Cristo. ¿Os acordáis de Judas? ¿Cuál fue su final? El mismo final de Ahitofel. Son dos vidas paralelas, la vida de Ahitofel y la vida de Judas. Dice Salmo 55, 23, escrito en este tiempo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos, a los traidores, al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Ahitofel lo había intentado, pero como Salomón, que Salomón sería su bisnieto, el hijo de su nieta Betsabé con David, como Salomón diría, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Tú puedes pensar en el mejor plan para escaparte de Jesús, el mejor plan para salirte con la tuya, el mejor plan para negar el nombre de Jesús, el mejor plan para traicionar a Jesús y encima sacarte un dinero. Tú puedes pensar en todos estos planes, pero no hay consejo contra Jehová, no te saldrá bien y acabarás con un final como tuvo Ahitofel o como tuvo Judas. El rey salió fuera. El rey Cristo salió fuera a morir, a dar su vida por pecadores. ¿Qué lado vas a tomar tú? ¿Puedes tomar el lado de Absalón? ¿El lado del príncipe de este mundo, de Satanás? ¿El lado de los que se burlaban de Cristo en la cruz? ¿O puedes tomar el lado de ese ladrón que se convirtió allí en la cruz y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Qué lado vas a tomar? No esperes, no esperes. Hoy es día de salvación.